Quiero agradecer muchísimo la invitación a volver a Santa Rosa, a Ignacio Zubizarreta, a Soledad, a Iris y, por cierto, a Sergio por las palabras de bienvenida y también por sus recuerdos otra vez. Bueno, yo voy a hacer una presentación muy general que se llama Apuntes sobre la violencia política en clave histórica. Como verán, puede caber cualquier cosa acá en ese título, pero parto de una frase que hemos escuchado muchas veces: la nuestra es una historia violenta, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces habremos escuchado y pronunciado quizás esa frase? Hay una especie de cliché sobre la América Latina políticamente violenta que permea las imágenes de nuestro continente y es interesante, no han alcanzado las muchas advertencias de estudiosos que señalan que la región y nuestro país en ella no ha sido ni más ni menos violenta que otros lugares del globo para modificar esa percepción. Guerras civiles, revoluciones, golpes de Estado y crímenes políticos son evocados como evidencia de una trayectoria traumática para la gobernabilidad y para la consolidación de lo que se consideran formas civilizadas de convivencia política. Este diagnóstico tiene, como se ve, una clara connotación negativa. No es simplemente descriptivo, ¿no? Tiene una connotación negativa que marca una falta, la de un proceso de modernización fallido, presuntamente fallido. Esta visión se funda en concepciones teóricas muy arraigadas sobre el poder y la política en la modernidad. Ya desde el siglo XVIII, señala el inglés John King en un libro muy sugerente que se llama Reflections on Violence, él decía: la amenaza y el miedo de la violencia parece haber estado siempre acechando detrás de la preocupación en torno de la civilidad. En este sentido, la civilización normalmente se entendió como un proyecto encargado de resolver el problema permanente de descargar, disipar y sublimar la violencia. Kant marcó un punto de inflexión en ese sentido y la formulación quizás más sugerente en clave histórica la propuso Norbert Elias, quien asoció el moderno proceso civilizatorio a la concentración en una sociedad dada de los medios coercitivos en manos de una autoridad central, de un Estado que monopolizara la violencia en forma legal y legítima. La violencia, quedaba así fuera del territorio ahora pacífico de la sociedad civil y devenía en principio controlable y previsible. No así, claro, la violencia que podía desatarse entre estados, porque la guerra ha sido parte de nuestra civilización en la era de los estados, pero ese lo dejamos de lado, ya es otro tema. Frente a esta concepción que ve en la violencia no domesticada, por decirlo así, la contracara de la modernidad, el siglo XX fue también prolífico en versiones acerca de la inevitabilidad de la violencia en las cosas humanas. Así Marx, por ejemplo, cuando sostiene que ella juega un rol central en la historia, emblematizada en la famosa frase de la violencia como partera de la historia. O Lenin, con su frase también famosa: no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, que era de Lenin, no de Perón, aunque algunos creen que es de Perón. O Mao, cuando decía: el poder nace de la boca del fusil. Estas visiones informaron mucho de los movimientos revolucionarios de nuestro tiempo y, por cierto, que incidieron de manera profunda en mi generación, entre quienes estábamos convencidos de que la violencia era indispensable a la hora de cambiar el estado de cosas en este mundo. Este fue, por cierto, mi caso, y como ya conté en algún otro texto, fui parte de esa generación que sufrió de manera devastadora los efectos de la violencia ejercida desde arriba por el terrorismo de Estado, pero que también experimentó desde adentro el uso de la violencia como medio de acción política, en cuyo marco el oponente se convierte en un enemigo otro y la confrontación política deviene en guerra.
Esa experiencia traumática me llevó más tarde a incubar un rechazo casi visceral hacia la violencia racionalizada, instrumental, como medio de acción política, y a entender su ejercicio, el de la violencia instrumental, según lo propuesto por Hannah Arendt, como básicamente antipolítico, como sustituto de la política, no a la manera de la política, la continuación de la política por otros medios, como decía Schmitt, sino como la antítesis de lo que debe ser la política. Por cierto que es una discusión muy compleja y de ninguna manera está resuelta. Yo no creo que pueda resolverse, en todo caso yo no la voy a resolver. Pero yo creo que esa discusión no debería obturar el interrogante acerca de la relación entre política y violencia. Pregunta central, me parece a mí, para nosotros los historiadores. Confieso, sin embargo, que durante varios años, cuando comencé a estudiar la vida política argentina del siglo XIX, dejé de lado esa pregunta. En consonancia con una vasta historiografía sobre el siglo XIX, por entonces yo consideraba las manifestaciones más evidentes de violencia política en nuestro país, los levantamientos armados, como interrupciones en el camino que debía desembocar en la consolidación del Estado y en la monopolización del uso de la fuerza por parte de éste. Reconocen ustedes el tópico, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva entendía los despliegues de violencia en sede política como rémoras de otras épocas destinadas en última instancia al fracaso. Así verán que ustedes, si se miran el libro La política en las calles, la cuestión de la violencia está, de los levantamientos en particular, pero aparece solo lateralmente, no la pude tematizar en ese momento. Esa presencia, sin embargo, me intrigaba porque la veía. Y no me permitía entender muchos de los fenómenos que tenía ante mis narices, pero al mismo tiempo lo tenía ahí, pero al mismo tiempo elegía no mirarlo. En algún momento decidí darme por enterada. Esto es, internarme en ese territorio que hasta el momento había evitado casi instintivamente. Fue entonces cuando me puse a buscar lecturas que pudieran inspirar mis inquietudes. Y ahí me encontré con que no era tan original en mis reticencias. El mismo John King que cité antes señala como una de las paradojas de ese siglo tan pródigo en violencias que fue el siglo XX, él dice, la escasez en la teoría política del período de reflexiones sobre las causas, efectos e implicaciones ético-políticas de la violencia. Por su parte, un gran historiador, Arno Mayer, en un libro muy provocativo sobre las revoluciones rusa y francesa, atribuye esa carencia, la carencia de reflexiones en ese momento, ¿no? Hacia fines del siglo XX, a la dificultad, y lo cito, ética y epistémica de conceptualizar la violencia y teorizar acerca de ellas sin justificarla, absolverla o condenarla. O sea, es una materia difícil para abordar. El terreno es muy espinoso, ¿no? Especialmente para quien como yo tenía y tengo posiciones fuertes sobre esa cuestión en nuestra vida contemporánea. Pero al mismo tiempo, ¿cómo evitar el desafío que plantea la misma Hannah Arendt cuando dice nadie consagrado a pensar sobre la política puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos? Pero, ¿cómo dar cuenta? ¿Cómo entender o interpretar la violencia política en el pasado? Pero en primer lugar, ¿a qué llamamos violencia? Porque la palabra parece que por sí sola se explica. Bueno, en este punto, también como nos pasa muy habitualmente a los historiadores, nos enfrentamos con un problema inmediato. El concepto de violencia es, como ocurre con casi cualquier categoría referida al comportamiento humano, es un concepto culturalmente definido y por lo tanto variable, cuyo uso en cada momento tiene significados específicos, a la vez que alberga, a lo largo del tiempo, capas de sentido acumuladas.
¿Qué hacemos entonces a la hora de encarar nuestra exploración? ¿Usamos una definición analítica presumiblemente universal del término o buscamos lo que se llama los sentidos nativos? Esto es lo que les daban los contemporáneos en el momento y lugar que queremos indagar. Bueno, ese es un problema que tenemos siempre cuando encaramos cualquier tema nosotros, ¿no es cierto? Y yo digo aquí, nada impide que tratemos de combinar las dos perspectivas. En este caso, yo tomé una definición de mínima que me permitiera un punto de partida para distinguir el término violencia de otros frecuentemente asociados a él en el campo político, como poder, por ejemplo, o fuerza. Pero a la vez decidí que lo más interesante es, o era, interrogarse acerca de las formas que adoptaba la violencia en la vida política y de las valencias del término en tiempos y lugares específicos. Más que teorizar sobre la violencia como un fenómeno humano, es preguntarme sobre la violencia en momentos específicos. En cuanto al tema de la definición de mínima, tomo una propuesta minimalista realmente de Jean-Claude Chesnais en su Historia sobre la violencia, donde propone que en sentido estricto, y cito, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. En una clave similar, el mismo King que mencioné antes, entiende la violencia como, cito, una interferencia física por parte de grupos o individuos sobre los cuerpos de otros, quienes en consecuencia sufren efectos, daños, que pueden llegar a la muerte. Y aclara que se trata, y cito de nuevo, de un acto relacional en el cual el objeto de la violencia es tratado por fuera de su voluntad como un objeto pasible de daño físico y aún de aniquilación. La cita original de King decía además que la víctima no es considerada como un sujeto cuya otredad se reconoce y que se reconoce y que se respeta. Yo esa parte prefiero dejarla de lado porque así la definición se despoja de toda connotación que no sea la que refiere más estrictamente a la dimensión material del concepto. O sea, violencia como violencia física, daño hecho sobre un cuerpo por otro. Punto, digamos. Después las discusiones son inmensas acerca de otros tipos de violencia. Ese es un punto de partida, digo yo, muy frágil, muy poco interesante también, ¿no? En la medida en que tal tipo de actos de violencia, en su versión más elemental, son casi un rasgo antropológico común a los seres humanos desde siempre. Lo que interesa, en cambio, radica precisamente en la dimensión cultural, o lo que me interesa a mí, de la violencia. Cómo se ejerce y qué valencias adquiere en cada momento, y en cada lugar, y en cada una de las dimensiones del quehacer humano. En este marco, frases como las que mencioné al principio respecto al perfil violento de la historia argentina no tienen mucho sentido a la hora de dar cuenta del pasado. Cualquier exploración de este tema requiere, me parece, que descompactemos ese pasado, que exploremos las formas de la violencia y sus representaciones. En mi caso particular me interesa la violencia en sede política, que por cierto no está desligada de las expresiones en otros planos de la realidad social, pero que a su vez tiene manifestaciones específicas. Todo esto puede parecer casi sencillo, casi una obviedad, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero me costó mucho llegar a encontrar este camino que habría de permitirme, eso creo, entender un poco mejor lo que pasaba en ese terreno en el siglo XIX, que es mi campo, como ustedes saben, de exploración. Bueno, para bajar a la tierra y mostrar mejor a qué me refiero, a continuación voy a poner un par de ejemplos, o trabajar con un par de ejemplos que me permiten interrogar la violencia política en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, una primera aproximación al tema nos lleva a poner en cuestión la asociación entre modernidad política y monopolio de la violencia en un Estado centralizado.
a la manera del modelo largamente adoptado por nuestra historiografía para indicar el carácter incompleto, fallido, de la modernización política argentina. En este marco, la recurrencia, ya avanzado el siglo XIX, a una forma muy expandida de violencia política, los levantamientos armados y las revoluciones, se entendió, como ustedes bien saben, como resultado de la pervivencia de rasgos arcaicos que obstaculizaban el camino progresivo hacia la consolidación de un Estado moderno. Sin embargo, los contemporáneos entendían que en algunas circunstancias recurrir a la violencia no estaba reñido con la civilización, sino todo lo contrario. Así, por ejemplo, decía el diario La Nación, tan tarde como 1890, cito, «La revolución es un derecho de todo pueblo libre. Cuando todas las libertades se suprimen y todas las puertas de la legalidad se cierran, no queda al pueblo más recurso que la reivindicación de sus derechos desconocidos por los únicos medios a su alcance». Esto es, recurriendo a la fuerza. Usar la fuerza desde la sociedad civil contra un gobierno considerado despótico era no solo un derecho, sino también un deber cívico. En una comunidad política que había adoptado el muy moderno principio fundante de la soberanía popular, correspondía a sus integrantes, los ciudadanos, controlar que el poder depositado en los representantes se usara de manera legítima y que no se tornara en despótico, teóricamente, ¿no? Sobre esa base, revoluciones y levantamientos armados proliferaron en la segunda mitad del siglo XIX como parte de las acciones políticas desplegadas en función de las disputas por el poder que jalonaron el período y que encontraban su fundamento en los principios republicanos, así como en la tradición de una sociedad guerrera, como la ha llamado muy perceptivamente el compañero de ustedes, Alejandro. Y solo fueron posibles en la medida en que la fuerza militar estaba fragmentada. Esto es, no había un control centralizado de los mecanismos de coerción en el nivel nacional. Esta situación no era el resultado de una falencia del sistema, esto es lo importante, ¿no? Sino por el contrario, respondía a una concepción del Estado que disputaba la conveniencia de la centralización y que, siguiendo el ejemplo del modelo de Filadelfia, defendía la existencia de instituciones militares descentralizadas. Las milicias y la Guardia Nacional cumplían en ese sentido un rol fundamental. Eran una fuerza de ciudadanos que no solamente aparecía, en teoría, como baluarte de control de las libertades individuales frente a cualquier tendencia despótica, sino también de defensa de las autonomías provinciales y locales ante la posibilidad de la tiranía del centro. Este sistema estuvo en el foco mismo de las controversias políticas del período, en el que confrontaron distintas maneras de entender el Estado. Todas igualmente, por llamarlas así, no era una arcaica y otra moderna, sino que competían como formas de entender la modernidad política. Este marco operaba como fundamento para el despliegue de una violencia armada que, aunque muchas veces nos parezca bárbara, por usar un término de época, estaba lejos de ser arbitraria. En este punto es necesario hilar más fino y preguntarse, por una parte, qué tipo de violencia se ejercía, pues no alcanza con decir que se mataba y se moría, sino que hay que mirar cómo. Es un poco desagradable, pero es así. No es lo mismo la muerte en el fragor del combate que la que tiene lugar ya en frío, por decirlo así, vía degüellos y fusilamientos posteriores. No es lo mismo cuando se mata sin dolor, o presuntamente sin dolor, que cuando se busca el sufrimiento del otro. No es lo mismo entrar a un pueblo y doblegarlo por la fuerza controlada que entrar a saco a las casas, violar a las mujeres, robar y asesinar. No es fácil llegar a ver estos detalles en fuentes usualmente cargadas de partidismo, pero de todas formas es importante para tratar de entender cómo funcionaba la violencia, no para horrorizarse o dejarse de horrorizar o pensar que una es mejor que la otra, sino para tratar de entender cómo funcionaba, por qué era así. También es importante analizar los textos de los partes de guerra, de los diarios y reportes, de los discursos y cartas de protagonistas para ver cómo se representaba la violencia, es decir, cómo se describía, qué se decía de ella.
Con ese espíritu voy a tratar de mostrar cómo en la segunda mitad del XIX encuentro síntomas de cambios en lo que llamo las valencias de la violencia. Esto es, en la forma en que la violencia en sede política era concebida y tematizada por los contemporáneos. Para tener un punto de comparación voy a recurrir otra vez a Rabinovich, cuando se detiene, que hace esto muy bien, cuando se detiene a analizar lo que llama la violencia fratricida en los conflictos de la década de 1830 y muestra la práctica de la mutilación y el asesinato sistemático del enemigo que acompañaba las campañas militares de los distintos bandos en pugna. Alejandro se pregunta, y lo cito, ¿este tipo de violencia fratricida ejercida por ambos contendientes generó algún tipo de reparo moral por parte de los ejecutores? Y se contesta, nada parece indicarlo. Más aún que en 1820, la situación parece ser la de una sociedad que, al verse sumergida en una espiral de violencia generalizada, va elevando su umbral de tolerancia hasta un punto de insensibilidad extrema. Bueno, no contamos para 1860 con un estudio sobre los hechos mismos de violencia tan acabado como este que hizo Alejandro, y los relatos que se repiten sobre las crueldades cometidas por los enfrentados en las guerras del período están muy teñidas por el ánimo partidario como para que resulten una base sólida de comparación. En cambio, sí podemos explorar otros planos. Y voy a empezar deteniéndome en la guerra entre las fuerzas de Peñalosa y las del gobierno de Mitre, que terminó con el asesinato del Chacho. Esta historia ha sido contada muchas veces, pero me gustaría volver sobre ella. Parto de dos textos elocuentes, la proclama del Chacho y las instrucciones del ministro Rawson a Paunero. En la primera se lee lo siguiente: guardias nacionales, y acá un paréntesis porque efectivamente Chacho se dirigía a sus huestes como guardias nacionales en la medida en que los consideraba ciudadanos armados y encabezadas por quien había sido el mismo comandante de la Guardia Nacional. Por lo tanto, el hecho de que él hubiera sido declarado ilegal no le quitaba a él el derecho de llamarse a sí mismo como él se concebía. Dice, guardias nacionales, al abrir esta campaña no olvidéis que vais en busca de hermanos, que el suelo todo que vais a pisar es argentino y que el pendón de la nacionalidad no lleva el lema de sangre y exterminio. La sangre argentina debe economizarse, como los frutos de una paz duradera y benéfica para todos. Esa misma preocupación, paradójicamente, por el carácter de una lucha que enfrentaba a hermanos en discordia, estuvo presente también en el gobierno nacional. Frente a la actitud intransigente de Sarmiento, quien en manifiesto a los riojanos calificó a Peñalosa de bandolero, corrompido, ignorante, proclamó la necesidad de aniquilarlo, decretó el estado de sitio en San Juan y La Rioja y dictó órdenes y resoluciones incompatibles con las garantías constitucionales, el ministro del Interior, Guillermo Rawson, intervino de inmediato y reconvino al director de la guerra, inició con él una polémica de largo aliento, muy interesante, que reflejaba diferentes maneras de entender la represión estatal. Ya iniciada la contienda, Rawson, a su vez, advertía a Paunero: el señor presidente teme que el movimiento de indignación llegue a convertirse en la lucha o en la persecución de los vencidos, en actos de crueldad dolorosa. La posibilidad, por remota que sea, de estos excesos que suelen presentarse a menudo en las luchas civiles, preocupa al señor presidente, que quisiera evitar a toda costa cualquier violencia fuera de la necesaria para el triunfo y que no esté en los límites de las leyes de la paz y de la guerra. Como sabemos, empíricamente, la guerra desbordó muchas de estas prevenciones desde ambos bandos. Y luego de varias batallas, cuando Peñalosa derrotado escapaba con un pequeño grupo de custodia, un momento que se me...
Sus perseguidores lo alcanzaron en Olta, ¿no?, donde fue asesinado de un lanzazo por el oficial a cargo, el mayor Irrazábal. Su cabeza fue separada del cuerpo y expuesta en una pica en la plaza del pueblo. Práctica muy común antes, pero que a partir de ahora, que en este momento no fue tan fácil, digamos. Este acto feroz puso en evidencia la distancia entre el discurso oficial de civilización y la cruel realidad de la guerra. Las reiteradas advertencias de los jefes federales como Peñalosa, porque no era solo ese texto de Peñalosa, hay otras cartas de otros jefes, y de las autoridades del gobierno, en el sentido de que fuera del campo de batalla no se admitiría el ejercicio de la violencia sobre los vencidos, son indicativos de la persistencia de prácticas violentas que se buscaba erradicar. Si hablaban tanto del asunto es porque efectivamente eso ocurría, y al mismo tiempo se buscaba erradicar prácticas que iban desde el saqueo de los pueblos ocupados y de las casas de los opositores hasta el pase a degüello o el fusilamiento en frío de los prisioneros. Eran prácticas que tenían larga tradición y que abrevaban en sensibilidades respecto de la vida y de la muerte muy diferentes de las actuales. Al mismo tiempo, la insistencia en condenar esas acciones indica cambios en la percepción de los límites éticos y políticos de la violencia, que a su vez se relaciona con la convicción de que a pesar del enfrentamiento circunstancial, los protagonistas de estas guerras eran parte de una misma nación y por lo tanto estaban obligados a reconocerse como tales en pos de una convivencia futura. El asesinato del Chacho mostró que estos límites estaban en disputa. La acción de Irrazábal recibió la aprobación inmediata de Sarmiento, pero el presidente Mitre opinaba diferente. Luego de aclarar que comprendía todo el bien que la muerte del Chacho ha de traer para la conservación del orden y la paz, agregaba: sin embargo, no he podido prestar mi aprobación a tal hecho. Esto es, a la ejecución de Peñalosa, pues como cualquier otro ciudadano, dice Mitre, su vida solo correspondía a la justicia y a las autoridades que por la Constitución están encargadas de hacerla efectiva. Bueno, en las décadas siguientes, e incluso alrededor de estos enfrentamientos, hubo apresamiento de otros dirigentes federales y demás, el asesinato del Chacho adquirió el valor de un símbolo de aquello que ahora debía evitarse. Y de hecho, en las revoluciones posteriores, las represalias y los castigos fueron en general bastante más controlados. Bueno, no puedo aquí seguir de manera sistemática cómo fue transformándose esta percepción, pero así que voy ahora, para terminar, a acotar el foco, cambiar un poco el registro y trasladarme un par de décadas más tarde para referirme a algunas de las representaciones de la violencia revolucionaria presentes en las crónicas y testimonios de la Revolución del 80 en Buenos Aires. Porque esto que planteé recién tiene que ver con un cierto giro, con un cierto cambio en la sensibilidad respecto a la violencia. Y ahora me voy a 20 años más tarde. La provincia de Buenos Aires vivió momentos de violencia fuerte y de muerte. El enfrentamiento de la revolución fue breve, como ustedes saben, y limitado en el espacio, pero el saldo fue bastante luctuoso. Frente a esos datos duros de una realidad cruenta, las imágenes que de ella nos transmiten los contemporáneos resultan realmente un poco como desconcertantes para nuestra sensibilidad, o por lo menos para la mía cuando los leía. En los textos disponibles llama la atención la manera en que hablan de la violencia y sus resultados. Encontramos por una parte el tono de descripción objetiva, despojada, como en la siguiente cita del comandante Fotheringham en sus memorias, y cito: «Me admiré del efecto decapitador de un shrapnel. A 2 granaderos le separó la cabeza íntegra y parte del cráneo a un tercero. Solo pasando lista se pudo identificarlos». Ese tono abundaba también en los diarios. Así en La Tribuna
por ejemplo, la herida que el domingo recibió don Felipe Aristegui en la rodilla derecha es de fusil Remington y la bala le ha destrozado la articulación. Sigue. Y en la prensa, la refriega fue sostenida con encarnizamiento por ambas partes. No sabemos en qué oportunidad acudió una parte de del guardia provincial del batallón, que perdió al mayor Leguizamón herido de bala en la cabeza. Y así siguiendo, se cuentan como si yo te dijera, el vaso tiene agua. Pero aun cuando se introducía una observación más sensible, ¿no?, más empática, como en esta nota de La Patria Argentina, y leo: los destrozos del Remington y del Krupp son horribles. De un lado y del otro no es combate, es carnicería. A continuación, sin embargo, pasaba a otra cosa, a otro registro. De uno y otro lado, el coraje y la decisión son admirables. Los combatientes son leones. Cuánto generoso valor, cuánta sangre generosa. Este tono heroico era, por otra parte, predominante en la retórica del momento, sobre todo en la prensa y en las proclamas y discursos públicos. No hay dramatismo en estos textos. La retórica es muchas veces encendida, pero no hay patos. En todos los casos analizados, la muerte se representa limpia, casi estilizada y siempre honorable, digna. El dolor se enuncia, pero no se muestra. Tampoco hay referencias a escenas sórdidas, escabrosas u obscenas, tan propias de este tipo de escenarios, ¿no? En cambio, la muerte aparece como una presencia familiar, triste pero inevitable. El terror y la venganza, tan típicos de las revoluciones modernas, están prácticamente ausentes en estos relatos. En el momento más alto del conflicto, los diarios traían denuncias de iniquidades cometidas por los soldados de uno y otro lado. Pero salvo en algún caso aislado, pronto desaparecían de las páginas y se desmentían. O sea que cualquier atisbo de denuncia rápidamente quedaba marginada. Más sostenida, en cambio, eran los reconocimientos a la calidad humana del adversario, que esto es curioso. Considerado respetable e igualmente valiente, un hermano y no un otro, enteramente ajeno y por lo tanto eliminable. Esta actitud era ya un gesto reiterado en las revoluciones de esos años, que encontraba una traducción empírica en el momento del desenlace. Los revolucionarios podían ser castigados con el destierro y la prisión, pero nunca con la muerte. En este caso ni siquiera se sancionaron aquellos castigos. La violencia revolucionaria se presentaba así como civilizada. Por otra parte, si la muerte en el campo de batalla se celebraba como un acto heroico y honorable, yo me preguntaba cuál habrá sido su significado en el mundo privado, entre familiares y amigos de las víctimas. Es difícil saberlo, pues otras eran las imágenes que dominaban el discurso público. Esto es interesante porque frente a una cuestión más actual donde se despliega lo que pasa en el mundo privado, en la prensa casi obscenamente, aquí todo esto no existe. La fuerza y la vigencia de esas representaciones quedan bien ilustradas en un artículo del diario inglés The Standard, publicado a pocos días del conflicto. Aquí en Buenos Aires la guerra ardió, brilló y ya no es más, sino un solo exceso. Nunca en la historia de este país o de cualquier otro se llevó a cabo una guerra con mayor humanidad. La libertad, la civilización y el republicanismo no tienen realmente nada de qué avergonzarse. Y si la guerra puso de relieve una pasión política profunda, también nos mostró una combinación de virtudes cívicas y militares en el seno del mismo pueblo. El órgano de la colectividad británica no podía haber expresado con mayor elocuencia la imagen que los protagonistas habían forjado y querían transmitir del conflicto del 80. Estas formas de representar la violencia política llaman la atención por su distancia con nuestra actual sensibilidad en torno al tema. Se destaca así la familiaridad con que los contemporáneos trataban la realidad de la violencia. Hay un montón de citas, y al mismo tiempo la insistencia en despojarla
de sus aristas más revulsivas. Estas no se ponen en escena. En cambio, se realzan los cuadros de heroísmo, honor, valor y eventualmente respeto del otro, que constituirían así el rasgo diferencial frente a la violencia bárbara con que solían adjetivar las guerras civiles anteriores, estas que nos contó Rabinovich. Estas imágenes reiteradas eran sin duda construcciones que arraigaban en un piso favorable a un repertorio de prácticas que a su vez ellas, las imágenes, contribuían a legitimar. Un repertorio del cual formaba parte el recurso a la fuerza. En ese marco, la violencia tenía reservado un lugar, esta violencia, ¿no? Un lugar legítimo, pero a su vez condicionado. No cualquier violencia era aceptable. Esta debía encuadrarse en ciertos parámetros, que eran precisamente los que los discursos contemporáneos se empeñaban en marcar, a la hora tanto de destacar la justicia de una acción como en condenarla. Estos parámetros no eran los mismos en 1880 que en 1860 o en 1830, y tampoco lo serían más tarde. Y ello no es irrelevante, porque habla de una dimensión clave de lo que en términos de Rosan Bolaún podríamos llamar lo político. Esto es la modalidad de existencia de la vida en común. Y de las pautas, aspiraciones y proyectos de cada comunidad política en particular. Por lo tanto, me parece a mí, para terminar, no alcanza con dar una definición universal de ese fenómeno tan extendido, pero a la vez tan cambiante de la violencia política. Y es necesario atender a sus connotaciones y valencias en cada momento y lugar que nos convoque. Y hasta aquí llegué. Gracias. Escuchándola, Hilda, me doy cuenta de que voy a hablar de unas formas de violencia que es hiperbólica, es realmente radical y que tiene que ver con esto que ella acaba de enseñarnos sobre el hecho de que la única forma de medir la violencia es en realidad en sus términos físico-corporales. Y acá de lo que se trata es precisamente de la eliminación y el exterminio, ¿no?, masivo de poblaciones. O sea, que ahí es donde se puede ver esta violencia exclusivamente en términos físico-corporales, aunque está casi siempre precedida, según vamos a vislumbrar en lo que diré, está precedida muchas veces de formas de la violencia simbólica, ¿no? Es un fenómeno que ha estudiado sobre todo Jacques Semelin en varias publicaciones de los 90 y de principios de este siglo. Este es el título del libro que escribimos con Nicolás, ahí está abajo, Nicolás Kwiatkowski. Hemos sido coautores de este Cómo sucedieron estas cosas, representar masacres y genocidios. Cómo sucedieron estas cosas sale de un parlamento de Horacio en el final de Hamlet, ¿no? Donde después que se han muerto casi todos los personajes de la tragedia, dice: dejadme decir al mundo cómo sucedieron estas cosas. Así oiréis acerca de hechos carnales, sangrientos y contra natura. Carnales, fíjense que coincidimos otra vez de juicios apresurados, de matanzas casuales, de muertes perpetradas por la astucia y la fuerza, y en estos sucesos propósitos equivocados caídos sobre las cabezas de sus inventores. Todo ello puedo contaros de verdad. Bueno, el punto de partida, digamos, de esta investigación, de esta búsqueda que hice en equipo y que me llevó unos 10 años de trabajo, tiene que ver, por supuesto, con el gran trauma de la historia argentina del siglo XX, que es el asesinato violento, sistemático y clandestino de miles de ciudadanos entre 1976 y 1983, que es un suceso único en la historia de nuestro país.
Eso sentíamos la necesidad de comprender lo realmente acontecido en aquel periodo y de buscar causas y condiciones que hicieron posible aquel horror. Nuestra idea era, y en particular la mía con mucha fuerza por ser un historiador del arte, era que explorar los vínculos entre representaciones visuales y relatos podía ayudarnos a comprender mejor este pasado traumático al que me refiero. Ahora, el caso argentino, eso nos percatamos enseguida de que era un ejemplo de un fenómeno más general, que es este que ha estudiado Semelin, desde esta perspectiva universal, que es el de la masacre histórica y que ha acosado a los historiadores desde la antigüedad debido a la dificultad inherente que hay en el relato. Así que voy a ser muy breve en cuanto a una definición de qué podemos entender por una masacre en términos históricos. Luego hablar rápidamente en el plano de la teoría de la representación de cuáles fueron las fórmulas que se ha usado en Occidente para representar y para narrar esos acontecimientos, que esto forma parte de la búsqueda finalmente de la intelección de las causas. Luego, muy brevemente, 3 fórmulas que son las fórmulas tradicionales de la historia de Occidente, y luego el problema del colapso de todas estas fórmulas por las grandes masacres históricas del siglo XX y el despuntar quizá de una 4ª fórmula, que de esos me parece que va a ser el tema más importante del libro, ha sido, y creo que de esta presentación. Entonces, por el primer punto acerca de definir una masacre, un poco como ha hecho Hilda con el tema de la violencia, el término masacre en el lenguaje cotidiano tiene varios usos, ¿no? De estas grandes catástrofes colectivas, pero también el ataque de un individuo enajenado contra su prójimo, un solo individuo, ¿sí? También puede perpetrar una masacre, hasta entonces usamos en sentido metafórico para referirnos a la victoria por aplastamiento en un hecho deportivo, ¿no? En términos históricos vamos a entender por masacre el asesinato masivo de un amplio grupo de personas desarmadas y con una capacidad muy limitada, si no inexistente, de autodefensa. Esa sería una definición general. El origen de la palabra data del siglo XVI y su uso se registró por primera vez en Francia. En el panfleto Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol de 1556, el término massacre describía una campaña de un ataque buscando el exterminio de los valdenses en los valles alpinos. Ahora, este término, masacre, se convirtió acá se utiliza en un relato hecho desde una perspectiva católica. Sin embargo, muy rápido se convirtió en la palabra elegida por los protestantes para referir los episodios de odio y sangre en las guerras de religión. Y muy rápido es eso, ya en 1561 lo están usando para aludir a la masacre de Bassí, y por supuesto lo que consagra el término es la más espectacular y espantosa de esos episodios, que es la masacre de San Bartolomé, perpetrada por los católicos contra los protestantes en agosto de 1572. Pero por lo general, entonces, en una masacre es un grupo y no un individuo el responsable de un asesinato de masas en el que se aplican métodos excepcionalmente crueles. Y como decía Hilda, las víctimas muertas o sobrevivientes son tratadas con un enorme desprecio, mientras que los perpetradores
no se enfrentan en lo inmediato a grandes riesgos físicos por lo que hace. Aunque las masacres son difíciles de explicar y las cadenas de causas y efectos aparecen rotas en el momento, desde el momento mismo de la acción, ese tipo de masacres, de matanza, ocurre en marcos espaciotemporales limitados y los responsables terminan por ser identificables. Durante el siglo XX, debo decir que apareció un nuevo tipo de asesinato de masas. Semelán entiende que es un nuevo tipo de masacre, que es el crimen de genocidio, que ustedes conocen muy bien. Es el crimen de genocidio, que es definido en términos jurídicos por primera vez en 1948, a partir de los trabajos del abogado polaco-norteamericano Raphael Lemkin, que es quien propone el término, y se alcanza una definición muy precisa del genocidio en una convención internacional de 1948 realizada en el marco de las Naciones Unidas. Por supuesto que este concepto estaba estrechamente asociado con el genocidio de los judíos en Europa, con la Shoah, ¿no? Pero hay evidencia muy fuerte. Nicolás ha trabajado en el archivo de Lemkin, que se encuentra en la Public Library de Nueva York, y ha encontrado evidencias de que Lemkin comenzó a dar forma a aquella noción al considerar el caso del genocidio armenio, ya antes de la guerra, en el año 34-35. Bien, entonces las diferencias entre lo que podríamos llamar una masacre histórica y un genocidio son bastante relevantes también, porque en el genocidio hay siempre un Estado criminal, hay una ideología asociada con esta práctica criminal, y sobre ese Estado van a recaer responsabilidades, ¿no? Responsabilidades colectivas. Y hay también responsabilidades penales regulares que conciernen a los perpetradores individuales que ordenaron esa serie de matanzas o que ordenaron el acto sistemático del genocidio. Varias masacres pueden tener lugar en el marco de un genocidio, pero la verificación de una masacre no implica que esté ocurriendo un genocidio. Bueno, esto ha sido motivo de grandes debates, sobre todo porque la definición de 1948 no incluyó lo que podríamos llamar masacres políticas, ¿no? O eliminaciones masivas de grupos políticos. No se incluyó en la definición. Fue precisamente por la presión de la Unión Soviética, ¿no?, que evitó esta inclusión. Así todo eso se ha discutido. Leo Cooper, en un libro de 1981 que se llama Genocide, propone la extensión también al campo de la política. Pero eso no. Esa es una de las razones inclusive por las que Semelán dice: los historiadores manejémonos más bien con el concepto de masacres históricas, hablemos de diferentes escalas, de diferentes tipos, pero hoy tratemos de eludir el uso del término genocidio precisamente para no caer en una discusión jurídica. Bueno, el segundo punto. Las masacres plantean la cuestión de las relaciones muy fuertemente entre hecho, verdad y narración, ¿no?, en un grado incomparable respecto de otros sucesos históricos. Intentos voluntarios y sistemáticos de destruir a un grupo humano como tal han ocurrido muchas veces en el pasado. Pero lo importante me parece que cada vez que tuvieron lugar fueron considerados experiencias límite que desafían las categorías éticas, retóricas y analíticas disponibles. El primero que lo dice explícitamente es nada menos que Heródoto. Heródoto, cuando se refiere a una masacre perpetrada por los eginetas contra los atenienses en los prolegómenos de las guerras médicas, dice: yo no puedo decir lo que pasó, no puedo entender lo que pasó. Quizá haya sido, los eginetas hayan estado dominados por una furia divina, no lo sé. Lo mismo a Tucídides, cuando se refiere a la masacre de Melos,
Es muy impresionante la forma que adopta el relato de la masacre de Melos. Hay cerca de 10 páginas en las que él utiliza la forma dramática, la forma del teatro, ¿sí?, para contarnos la discusión que tiene lugar entre los atenienses y los habitantes de Melos, en que los atenienses tratan de convencer a los melios de quebrar la neutralidad, ¿no?, respecto de la lucha entre Esparta y Atenas, y decidirse por Atenas. Los melios dicen que no pueden hacer eso, salvo que digamos, pisotearan su propio honor. Eso es una larga discusión. Y cuando termina esto, dicen, bueno, los atenienses dicen, bueno, tienen razón, pero igual vamos a proceder, y efectivamente proceden y masacran completamente a la población. Esa masacre se explica en dos líneas. Es decir, que está todo el prolegómeno, toda la precondición, pero en el momento en que y decir por qué y cómo, ahí hay un hiato, ¿no?, que parece que no tuviera forma de ser salvado por la narración comprensiva de la historia. Esto es lo que Saúl Friedlander en 1992 va a llamar los límites de la explicación y los límites de la representación. Para él son lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí estaría el asunto, es que a partir de estas verificaciones, ¿no?, de la dificultad y de los límites de la representación, lo que hemos visto es que, no obstante, a pesar de que la conciencia, ¿no?, explícita de eso ya desde los tiempos de Heródoto, ¿no?, los historiadores nos hemos esforzado por encontrar algunos modos, medios y técnicas de narrar, representar. Y esas son las que hemos llamado con Nicolás y otros miembros del grupo fórmulas de representación. Fórmulas que hacen posible encarar estos traumas espantosos que son las masacres en términos de relato histórico. Bueno, ahora, ¿cuáles serían esas fórmulas? Para ir rápidamente, ¿sí? Discúlpenme que no me vaya a detener demasiado en cada una, simplemente una descripción somera. Quiero ir a la final, ¿no?, que es lo que más nos concierne. La primera que aparece es la fórmula cinegética, se podría llamar. Aparece en Grecia, en la Grecia antigua, y fue utilizada para retratar la conducta y el carácter tanto de las víctimas cuanto de los perpetradores. Las masacres son episodios semejantes a las cacerías de animales. Por ejemplo, Apiano cuenta las matanzas del segundo triunvirato en Roma en el año 43 a.C. y dice: los perpetradores se comportaron como perros de caza. Y esta fórmula de la caza va a aparecer una y otra vez, donde las víctimas son los animales que son cazados. El texto, esta fórmula va a recorrer toda la antigüedad, incluso va a recorrer las representaciones visuales de masacres en la antigüedad. Si ustedes superponen las imágenes, no las puedo mostrar ahora, las imágenes de sarcófagos en los que hay cazas de animales, ¿sí?, y hechos de guerra que terminan en masacres, bueno, la estructura es prácticamente la misma. El jinete arriba sobre el caballo que está encabritado, y los animales que corren y se hacen cada vez más pequeños y miserables, y lo mismo pasa en el caso de la matanza de seres humanos, ¿no? Ahora, esta fórmula, durante la Edad Media, sufre una especie de eclipse, ¿no? Pero al calor primero, de los episodios de las masacres en las guerras de religión, ¿no?, donde la fórmula que estaba entonces vigente desde
desde la Alta Edad Media, que era la del martirio, y ahora mismo me voy a referir a ella, ya resulta insuficiente, colapsa, es la fórmula del martirio, es necesario encontrar una. Reaparece esta cinegética, porque justamente en el momento de las masacres de las guerras de religión, está disponible este texto de Apiano. No es una, ¿cómo le puedo decir? Esta relación no es un producto arbitrario de la imaginación histórica, de ninguna manera. Porque si ustedes van a ver, aquel de allá es un cuadro de 1562 y que representa, es una ilustración del texto de Apiano. ¿Sí? Serían las matanzas, las masacres del segundo triunvirato. Caron tiene, Antoine Caron, que hace este cuadro, tiene 3 cuadros donde representa de manera muy parecida esas matanzas del segundo triunvirato. La que ustedes ven acá, abajo, es la masacre de San Bartolomé. No necesito realzar el parecido entre una y otra. Es decir, que pareciera que habría acá una prueba empírica concreta de que es la disponibilidad que hay del libro de Apiano la que lleva a resucitar esta fórmula cinegética para aplicarla al caso de las masacres provocadas por las guerras de religión, siendo que la fórmula del martirio ya no resulta más aplicable. O sea, está excedida por la dimensión que ha alcanzado las masacres en el marco de las guerras religiosas. Porque en la Edad Media, esa sería nuestra segunda fórmula, el martirio colectivo despuntó como la nueva matriz. En el siglo XIV las escenas de martirio se convirtieron en escenas de la desesperación por antonomasia. Por ejemplo, el martirio de los santos inocentes va a ser muchas veces representado como metáforas de masacres reales, tanto en tiempos de las cruzadas como en este caso, por ejemplo, de las masacres perpetradas por los turcos a partir de la toma de Constantinopla y la conquista de la Hélade, ¿no? Hasta el punto tal que Herodes va a ser representado como el sultán. Si ustedes lo ven ahí, está con el turbante y todo el aspecto del sultán. Y los que realizan la masacre de los inocentes son soldados turcos, que están allí retratados. Esta fórmula todavía pretende utilizarse todavía en el caso de las masacres de las guerras de religión, como es en Basí, el episodio de Basí, donde ustedes ven ahí la semejanza también formal que hay, pero es realmente muy confusa. Muy confusa y es probable que la nueva escala que estaban adquiriendo las masacres en los conflictos religiosos haga volver los ojos hacia esa antigua que se había olvidado y que resurge con el texto, con el conocimiento del texto de Apiano. La tercera fórmula, esta es muy interesante, esta aparece en el siglo XVI y es lo que llamamos la fórmula infernal. Que esta es muy ambigua, porque el problema, ¿qué pasa con el infierno? Si yo utilizo la idea del infierno para referirme a una masacre, ¿dónde estoy ubicando las víctimas? Si las ubico entre quienes padecen tormentos infernales o las asimilo a quienes padecen tormentos infernales, puede aparecer la idea de que está justificado esa monstruosidad de la que son objeto, ¿sí? Y en rigor de verdad sí empezó utilizándose la metáfora infernal, ¿no? Cuando otra vez es la masacre de San Bartolomé. Cuando llega a oídos del Papa la cuestión de la masacre de San Bartolomé, bueno, él había programado realizar una misa en acción de gracias, pero cuando siguieron llegando noticias, parece que hasta el propio Papa se horrorizó y, bueno, no podemos celebrar una misa en acción de gracias por esta
estas atrocidades. No obstante, él le encarga a un pintor, a Giorgio Vasari, que decore una sala del Vaticano con escenas de la lucha contra los protestantes. Y Vasari va a pintar la matanza de San Bartolomé. Los prolegómenos de la matanza de San Bartolomé, el intento de asesinato del almirante Coligny, y hace aparecer al ángel exterminador del Apocalipsis en el cielo, ¿no? Como si fuera. Y luego, en la escena de la matanza en sí, los perpetradores van a ser asimilados a la cohorte de San Miguel, y las víctimas van a aparecer como seres demoníacos, con las uñas afiladas, los dientes como colmillos. Es decir, que acá está, en este uso de la fórmula infernal, está claro que las víctimas de la masacre merecían lo que les ha ocurrido. Pero esto se invierte muy rápido. Y esto es muy interesante porque implica que hubo que desactivar la noción de que el infierno era una situación merecida. Era finalmente las torturas, los tormentos infernales, los aniquilamientos infernales eran producto de un castigo justo, justificado. Y esto fue desactivado con bastante rapidez a partir del siglo XVI. ¿Y quién fue el que lo desactivó? El primero que inició este camino fue el padre Las Casas. El padre Las Casas dijo explícitamente en la brevísima relación de la destrucción de las Indias que lo que aquí habían producido los españoles eran matanzas infernales, dignas o comparables con los actos de Satanás y sus demonios en el infierno. Pero, dijo, aquí quienes padecían esos tormentos no tenían culpa de nada. Al contrario, eran los perpetradores, ¿sí?, los que solo ellos debían ser asimilados a los demonios, no las víctimas a los condenados. Sí, eso lo dijo explícitamente. Dice, dándoles tan horrible vida hasta que los acaban o consumen. En este incomportable trabajo, o por mejor decir ejercicio del infierno, acabaron de consumirse todos los lucayos que había en las islas cuando cayeron los españoles en esta granjería. No hay vida infernal y desesperada en este siglo que se le pueda comparar. Esto, por supuesto, las representaciones que acompañaron a la brevísima destrucción de Indias dan cuenta de esto. En este caso, la representación de esta matanza de americanos reproduce una escena infernal muy conocida a partir de grabados y que había sido tomada de un juicio final de Lucas Cranach. Esa noción de que hay un agujero, ¿no?, en el que caen los condenados. Aquí lo que caen son las víctimas inocentes de esta matanza infernal. Pero eso, había que encontrar el momento en que había ocurrido esa mutación en la idea del infierno, ¿no? Bueno, no obstante, la cuestión es, acabo rápidamente, es que estas tres fórmulas, la cinegética, la del martirio y la del infierno, este infierno invertido, podríamos decir, van a ser utilizadas hasta el siglo XIX y en algún momento también para dar cuenta de los genocidios ya del siglo XX. No desaparecieron del todo y todavía hoy siguen utilizando estas fórmulas, ¿no? Un detalle importante es que cuando los ingleses y los soviéticos llegan a los campos de concentración, los soldados escriben a sus familias lo que están viendo, ¿no? Y en los dos casos las descripciones son casi iguales. Hablan del infierno, los infiernos por los que han atravesado.
Sí, usan la misma idea. ¿Sí? Y bueno, el hecho de que tuviera la vigencia que tiene esta fórmula todavía es la que predomina en la famosa historieta Maus, con la que Spiegelman cuenta, como si se tratara de una fábula antigua, reemplazando a los seres humanos por animales, distintos animales, según lo que podríamos llamar el temperamento de los personajes. Bueno, pero es la fórmula infernal la que prevalece. Así todo se combina en Maus con la cinegética, ¿sí? Porque los judíos son ratones y los nazis son gatos. Entonces se combina con la fórmula, podríamos decir, cinegética animal. ¿Sí? El hecho de que se utilice la fórmula infernal está muy claro en lo que serían representaciones directas o representaciones metafóricas de la Shoah. Bueno, este es otro caso en donde es muy importante la fórmula cinegética, que es una historieta que se llama Vals con Bashir, donde el tema es la matanza de palestinos en Shatila en 1982, Sabra y Shatila, ¿no? Bueno, pero no voy a entrar en esta, no quiero tampoco agobiarlos con esto. Pero sí, vamos entonces a esta nueva fórmula de representación, que esta es sobre la que más hemos trabajado y que donde hemos seguido algunas pistas. Por supuesto que el disparador es lo ocurrido en la Argentina, a propósito de los desaparecidos, y desde la demostración multitudinaria conocida como el siluetazo, que ocurrió en los últimos meses del régimen militar, el 21 de septiembre de 1983, donde las siluetas se convierten en uno de los símbolos principales de los desaparecidos. 3 artistas, Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Quexel y Julio Flores, tuvimos una entrevista con ellos, tomaron contacto con las madres de Plaza de Mayo y juntos organizaron esta performance, esta fotografía allí, que involucró a los transeúntes como modelos de las siluetas que simbolizarían a los desaparecidos. El pueblo de Buenos Aires prestó sus cuerpos vivos para que los contornos de los ausentes pudieran ser dibujados sobre papel y distribuidos pegados por toda la ciudad. Ahora, según los propios artistas, la idea les había sido inspirada por un póster que aparece ahí, publicado en el Correo de la UNESCO en 1978. En este póster, un artista polaco, Jerzy Spassky, retrató a las personas muertas cada día en Auschwitz como una cadena de siluetas. Lo que ustedes ven ahí, como casi en una miniatura, son siluetas, ¿sí? Una al lado de la otra, que forman esa especie de grafía extraña. ¿Sí? Y ese es el número total de víctimas asesinadas un día en Auschwitz entre fin de 1942 y mediados de 1944. ¿Sí? Ahora, con el siluetazo se podría decir que hay un acogimiento masivo, primero en América Latina y luego en el mundo entero, de la multiplicación de las siluetas como esta fórmula nueva de representación de las masacres, incluidos los genocidios del siglo XX. Bueno, los ejemplos ustedes los conocen, ¿no? Eso que está en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahora, fíjense que el recurso se extendió a Chile, ¿no? En la plaza del museo dedicado a los derechos humanos y el recuerdo de la dictadura de Pinochet en Santiago, se construyó una cámara subterránea donde Alfredo Yar desplegó una instalación llamada Geometría de la Conciencia, que es eso que ustedes ven ahí. Se desciende a esta cámara oscura de la memoria y el espectador se enfrenta a una pared de siluetas luminosas estas, no opacas, que representan a las víctimas del régimen militar, pero también a los sobrevivientes.
las luces se apagan de pronto, pero las figuras permanecen milésimas de segundo en las retinas de los observadores. La combinación de luz y oscuridad se refiere a los lazos entre aparición y desaparición, entre ausencia y memoria. La multiplicación de las siluetas, el ir y venir de la luz y de la sombra, producen una sensación de algo siniestro, empleado para indicar la escala del crimen de masas cometido y el daño producido en el tejido social de Chile, ¿no? Bueno, ahora, por eso empezamos a pensar con Nicolás que la multiplicación de sus siluetas podía ser el origen de esta fórmula nueva de representación de las masacres del siglo XX. Y empezamos a recorrer la historia de las siluetas. En ese sentido nos ayudó muchísimo un trabajo del profesor Víctor Stoichita sobre la sombra en la pintura sobre todo. Y bueno, siguiendo a Stoichita, el magisterio de Stoichita, una de las primeras siluetas como tales que vimos aparecer está acá a la izquierda de este gran fresco de Rafael donde se representa la liberación de San Pedro, y que ya había llamado la atención de Vasari, ¿no?, el gran biógrafo de los artistas del Renacimiento, y Vasari había dicho que en esa figura Rafael había conseguido el milagro para él, el milagro estético, de lograr luces talladas con sombras sin esplendor. Esa sería una definición de la silueta, porque todavía no existe la palabra silueta. Ahora enseguida va a aparecer. Bueno, aquí hay otros ejemplos del uso de siluetas ante litteram, ¿no?, en la pintura del siglo XVII, sobre todo por parte de Rembrandt. Rembrandt fue un hombre que exploró esta forma, digamos, de una sombra en la que se intuye un cuerpo, ¿no? No voy a entrar en los detalles, que me llevaría demasiado, pero bueno, llegamos por fin a la silueta propiamente dicha. Que la silueta, el origen de la palabra silueta es bastante estrafalario. Se aplica a esas figuras recortadas, como la que ustedes ven allí, que empezaron a hacer furor en la París de 1760 aproximadamente. ¿Y por qué se llaman silhouette? Bueno, porque en ese momento había un ministro, Francia estaba embarcada en la Guerra de los 7 años y había déficit por todas partes, ¿no? Entonces era necesario, fue el ministro de Finanzas, que se llamaba Silhouette, Monsieur de Silhouette, decidió, fue uno de los primeros casos de que se tenga memoria de recortes. Monsieur de Silhouette fue uno de los primeros. Entonces había que recortar gastos, y tanto los recortó que le empezaron a poner a estas formas, dice, silhouette, porque se supone que así quedaban los seres humanos reales después del recorte aplicado por el ministro. Ese es el origen del nombre, es gracioso. Pero pronto las siluetas se convierten en algo mucho más denso, si ustedes quieren. Y eso fue obra de un filósofo y psicólogo, Johann Caspar Lavater, que en sus fragmentos se refirió largamente a la silueta y llegó a decir de la silueta que es la imagen más verdadera y más fiel que puede darse de un hombre. Es un poco de oro, un poco del oro más puro que existe. Una sombra es la voz de la verdad, la palabra de Dios, un oráculo. Entonces él pensaba que en la silueta estaba compendiado el ser humano mejor que un individuo mejor que en ningún otro lado. Ahora, la experiencia que hemos tenido en los lugares de memoria y en los museos vinculados con las grandes masacres ocurridas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, más que nada, inclusive más tarde en el caso del Gulag soviético, bueno, es constante el remitirse a siluetas para aludir a estas matanzas masivas en donde finalmente los seres humanos son absorbidos por una especie de abismo, ¿no?, que destruye sus identidades y nos resulta imposible reconocerlos y saber cuáles han sido sus destinos y sus fines concretos, ¿no?, sus finales concretos.
Bueno, entonces no solamente es la silueta la que aparece ahí, sino un concepto un poco más amplio de las siluetas, que es el de doble, acuñado sobre todo por la literatura alemana desde principios del siglo XIX, ¿no? Lo que los alemanes llaman el Doppelgänger, que se traduciría como doble, ¿sí? Y aquí tuvimos un momento de un gran respingo, porque encontramos un link, un lazo muy estrecho entre el uso y la idea de la silueta y el despuntar por primera vez de la figura poética y literaria del doppelgänger. El término doppelgänger, ¿no? Y la idea de que existe, cada uno de nosotros tenemos un doble siniestro, en el fondo, un doble siniestro, aparece por primera vez en una novela de Jean-Paul Richter, en 1796. La novela tiene un larguísimo título que es Flor, fruto y pedazos rotos, o la vida de casado, la muerte y la boda del abogado de los pobres, Firmian Stanislaus Siebenkees. Este es el título de la novela, ¿no? Allí se cuentan las aventuras de Siebenkees, su primer casamiento, su muerte fingida y su nuevo matrimonio. Es un texto entre trágico y grotesco, ¿no? Pero lo que nos importó es que durante la primera ceremonia, el primer matrimonio, aparece un tal Leibgeber, que es un doble del personaje, un doble exacto, de Siebenkees. Y ahí es donde Richter inventa el término doppelgänger. Dice, ahí apareció su doppelgänger, ¿sí? Y dice, lo define en una nota al pie de página, ¿no? Interrumpe el relato. Dice, los doppelgängers son las personas que se ven a sí mismas fuera del espejo. ¿Qué es eso? Bueno, entonces dice, el fantasma de Siebenkees apareció, pero en realidad lo que aparecía era su propio cuerpo duplicado, como debiera decirse. Y entonces el doble aparece. ¿Y a qué se dedicaba el doble? ¿Qué hacía el doble? Era un fabricante de siluetas. No son, como decía un profesor mío, no sos Saravero, ma qué pelo, ¿sí? Bueno, entonces ahí digamos que encontramos este nudo, ¿sí? Y le sigue, no les voy a hacer toda la elaboración de esta idea del doppelgänger, del doble y de la silueta, pero nos llamó la atención otro hallazgo interesante, que es aquel cuadro de Max Ernst, que es, después de la experiencia de Max Ernst en la Primera Guerra Mundial, él representa esta escena de un ataque, de este monstruo alado, que vendría a ser la metáfora de los aviones, y la guerra de trincheras, y cómo hace él, multiplica las siluetas, ¿sí? Recorta siluetas y las pega. Todas son iguales, pero las está invirtiendo, está modificando la postura, pero es la misma silueta, ¿sí? ¿Y qué nombre le pone al cuadro? La masacre de los inocentes. O sea, que ven cómo se reencuentran las fórmulas, ¿no? Bueno, así que eso era un poco lo que les quería mostrar. Y algunos otros ejemplos ya más aquí. Este es el mismo Yashna que había hecho las siluetas de Auschwitz en ese grafismo. En el memorial de Buchenwald él hace estas instalaciones basadas, por supuesto, otra vez en la idea de la silueta. O acá, en este que es un recordatorio en la estación de tren de donde partían los deportados a Auschwitz desde Berlín, ¿no? Donde el escultor hace estas siluetas tridimensionales, ¿no? Una persona puede entrar ahí, Y luego en el monumento, en el memorial de los judíos asesinados en Europa, si bien no hay siluetas, esta disposición tan extraña de estos paralelepípedos de diferentes alturas y tamaños que recuerdan lejanamente las lápidas de los cementerios judíos, bueno,
cuando uno ve a las personas pasar por allí, ¿sí?, las ve realmente como dobles fugaces. Es imposible de verlas de manera definida. Uno las busca y se han perdido, ¿no? Son realmente como sombras que pasan. Eso se logra en lo real, ¿no? Ahora, bueno, estos son otros ejemplos, pero por ejemplo, Garage Olimpo, ¿no? Fíjense que, no sé si ustedes recuerdan cómo termina, la chica que va a ser arrojada al mar, ¿sí?, en ese final tan impresionante que tiene esa película, no la vemos a ella más, lo que vemos es su sombra. O en la película Nostalgia de la Luz, ¿sí?, donde, bueno, esta historia de las mujeres que recuperan los cuerpos, ¿no?, de los asesinados durante ese episodio espantoso en el desierto, de 1973, bueno, constantemente es la multiplicación de retratos donde se pierde la determinación precisa de las identidades y lo que quedan son los contornos de las figuras, y si no, esta otra del buscar, de la que busca y que se convierte ella misma en una silueta. Entonces, bueno, estos son otros casos. Y para terminar, que esto me parece que es interesante porque me va a permitir hacer algunas disquisiciones mañana cuando comente uno de los trabajos que me toca comentar, y es que hay un peligro con esto, ¿no? Esto en realidad lo encuentra sobre todo Nicolás, ¿no? Estas las fórmulas, que hay que ver las cosas del revés también. La investigación y la determinación de estas fórmulas implican una generalización que inadvertidamente podría reproducir la uniformidad que los perpetradores quisieron imponer a sus víctimas, con el objeto de adecuarlas a un imaginario colectivo. Ella fue la fuente de construcciones de identidades falsas que los perpetradores luego han convertido en una fuente de legitimidad para la exterminación no solo de un grupo, sino de miles de vidas y experiencias humanas insustituibles. ¿Quién señaló esto? Lo señaló Timothy Snyder en un libro muy importante que se llama Tierras de Sangre, del 2011. ¿Cómo podemos esquivar semejante distorsión monstruosa? Bueno, aquí está el asunto, ¿no? Debemos equilibrar, toda vez que sea factible, el uso de categorías globales con, es lo que propone Timothy Snyder, investigaciones individuales de personas concretas, de sus dolores precisos y de sus destinos. Por eso, cuando uno va aquí a las instalaciones, lo que está debajo de este memorial, ¿qué hay debajo? Hay una especie de centro documental, ¿sí? El centro de documentación ubicado en el subsuelo de esto cambia abruptamente la escala, ¿no? Allí se descubre una colección de pequeños testimonios precisos, totalmente emocionales, producidos por personas identificables. Vemos en la escritura de estas personas, aprendemos sus nombres, los hechos singulares de su vida. Y en esa otra escala tenemos otro acercamiento completamente distinto, ¿no? Donde nos alejamos de cualquier posibilidad de que nuestra operación se parezca a lo de los perpetradores. Solo con eso se puede. Bueno, nosotros intentamos hacerlo, sobre todo con esta foto, ¿no?, donde hemos reconocido, gracias a la ayuda de Yad Vashem, hemos reconocido, salvo la mujer que se lleva la mano al pecho, todas las demás las conocemos con sus nombres, apellidos y las relaciones que tienen entre sí, ¿no? Esta es una foto que sacan Wagner y Hoffman, que eran los fotógrafos de la SS, ¿sí? En el momento en que llega el último embarque de húngaros, de mujeres húngaras, ¿no?, que son llevadas a la cámara de gas. Estos son minutos antes de que toda esta gente sea víctima de la matanza, ¿no? Entonces, lo que hemos querido también contrastar es esa foto sacada por los mismos fotógrafos,
¿sí? Donde está precisamente esa cuestión del punto de vista general, sobre esa masa de personas que llegan para la matanza, ¿sí? Pero en esta otra, sin darse cuenta ellos, ¿no? Porque ahí está elegido el punto de vista, tienen tiempo de buscar un punto de vista en donde aparezca esta asimilación de las víctimas a algo así como alimañas, insectos, que era lo que se buscaba. En esta no tienen tiempo de hacer eso. Entonces sacan la foto y la humanidad de estas personas nos impone de una manera absoluta. No han podido proyectar lo que está en... Esto forma parte de un álbum que salvó una mujer con el riesgo de su vida, que se llamaba Lily Jacob, y son 193 fotos que ella rescata durante el éxodo al que los nazis obligan a los sobrevivientes de Auschwitz para que no cayeran, digamos, en manos que no pudieran ser prisioneros de los soviéticos y contar muchas de las atrocidades cometidas, se lo llevan, ¿sí? Y en un viaje espantoso, en medio del frío, de la lluvia, mueren miles durante esa retirada. Bueno, Lily Jacobs logra, está entre esas personas, sobrevive y a riesgo de su vida se mete en los pliegues de su traje hecho jirones, se mete las fotos. Y son las únicas que quedan de estos dos fotógrafos de la SS. Son 193 fotos. La mayoría, 180, yo diría que tienen esta perspectiva todas, ¿sí? Ese menosprecio, ¿no? Pero las últimas no tienen tiempo. Y entonces salen testimonios de este tipo, que se imponen por su propia presencia. Pero para los historiadores es fundamental reconstruir, porque aquello no podemos decir quiénes eran. Sabemos que, bueno, no podemos, ¿sí? Pero acá es posible, con un trabajo minucioso, reconstruir las redes concretas, ¿no?, de los individuos que están allí. Bueno, eso les quería decir. Muchas gracias por la atención.